Acerca de la obra de nuestro invitado de hoy se refirió en alguna ocasión el crítico y ensayista Rufo Caballero, al afirmar que sus ensayos poseen un notable alcance interpretativo al mezclar estamentos muy diferentes del saber, de la sociología a la psicología, de la antropología a la semiótica, del psicoanálisis a la crítica cultural. Con estas palabras damos la bienvenida a nuestro espacio Entre Libros a Abel Sierra Madero. Muy buenas tardes. No tengo lugar y no tengo paisaje, yo menos tengo patria. Con mi dedo hago el fuego y con mi corazón te canto. La cuerda de mi corazón llora. Nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar y no tengo paisaje, yo menos tengo patria. El ensayo parece ser el lenguaje, diríamos, escritural en el que mejor se siente Abel Sierra. ¿Pero por qué? Yo diría que dentro del ejercicio de la producción del conocimiento es una de las vías más complejas, porque hay que lograr, digamos, una articulación entre el conocimiento que se está produciendo, que se está generando, y la manera en que se está escribiendo. Es una conjunción entre escritura y pensamiento para tratar de llevar esa producción de conocimiento a una serie de sitios que no sean exclusivamente elitistas ni concentrados en un gremio intelectual o académico específico, ¿no? Has elegido una temática muy especial para un poco darnos a entender cómo ha discurrido la historia en nuestro país, que es la sexualidad y su diversidad. Es un discurso, diríamos, bastante novedoso y que construye el ser cubano y que también lo determina mucho. ¿Por qué has elegido este camino? Mira, la historia de Cuba ha tenido varias líneas temáticas para su construcción y su deconstrucción también. Están las guerras de independencia, que generalmente ha sido un leitmotiv dentro de las corrientes historiográficas cubanas. La guerra entendida como una relación social permanente, los movimientos obreros, las revoluciones, digamos, los movimientos sindicales, pero no ha sido producido aún todavía, desde mi perspectiva, una historia, digamos, que pueda dialogar con la economía, que pueda dialogar con lo político y que pueda dialogar al mismo tiempo con el cuerpo humano y con la subjetividad humana. La sexualidad me brinda esa posibilidad de ubicarme en esos intersticios de la historia, porque yo no conceptualizo la historia como una disciplina cuyo objetivo y función social tiene planteada una narrativa lineal, continua. A mí me interesan los procesos y sobre todo me interesa la gente que vivió esos procesos. La revista Temas ha constituido desde su creación un espacio de debate y reflexión crítica que no solo atañe a la actualidad cubana e internacional, sino que exhorta a repensar la cultura con sus problemáticas y el pensamiento social contemporáneo desde perspectivas diversas que incentiven el intercambio polémico. Con la convocatoria anual de su premio de ensayo desde 1998 en las modalidades de estudio sobre arte y literatura y ciencias sociales, se complementa su objetivo de indagación en las complejidades de nuestra realidad. Abel Sierra Madero obtuvo este premio en su edición de 2005 por el texto La Habana de Carmín. ¿Cuánto crees que haya variado y que quizás haya apoyado tus estudios historiográficos este abordaje del tema de la diversidad sexual y del universo del género, podríamos decir, que es tan grande, tan vasto y tan abordado? Están pasando muchas cosas interesantes en el campo cultural cubano, lo que en ese sentido todavía están circunscritas a un espacio muy reducido. Todavía no tiene el impacto social
que debería, me refiero a todo lo que están haciendo determinadas instituciones con respecto a la visibilización y el tratamiento discursivo con identidades, digamos, que por mucho tiempo fueron consideradas como otredad de la nación misma, porque eran considerados al mismo tiempo un otro sexual y de género, pero al mismo tiempo un otro político, porque no integraba, digamos, no se integraba a esa narrativa discursiva revolucionaria que tributaba efectivamente a lo que el Che llamó el hombre nuevo y el papel del guerrero. Y creo que también hay alguna dosis de prejuicio a la hora de excluir de los estudios historiográficos esta temática, como una línea de construcción también de la sociedad. El trabajo más famoso y que dio muchas luces para establecer esta disciplina como campo dentro del estudio de la historia fue Michel Foucault con sus 3 tomos de historia de la sexualidad. Pero todavía en Cuba existen muchos prejuicios en ese sentido. Recuerdo cuando yo empezaba a desarrollar este tipo de trabajo, muchos profesores veían con reticencia este tipo de abordaje historiográfico que hace un historiador hablando de prostitutas y homosexuales, ¿no? Como que la construcción de la disciplina estaba encapsulada en un canon, digamos, rígido, circunscrito a una metodología, al despliegue categorial y discursivo muy circunscrito a las guerras, a lo que tradicionalmente se conoce como historia en Cuba, ¿no? La crítica y teoría social que se hace hoy en Cuba está alejada de la realidad. Es bien fuerte ese planteamiento y debes tener tu explicación. Como historiador, yo siento un vacío, digamos, como intelectual y como académico también de alguna manera, siento un vacío, digamos, en la producción del conocimiento que toque, que dialogue directamente con la realidad social. Esa afirmación la hacía para analizar, digamos, los discursos del arte y la literatura que en los últimos 20 años se han desprendido de su naturaleza ontológica. Es una especie de indisciplina y han usurpado, digamos, el espacio público de otras disciplinas, por ejemplo el periodismo y la propia academia, para poder crear nuevas epistemologías sobre la realidad, nuevas narrativas sobre lo que es la nación y su actualización. Debes tener tu apreciación o tu idea de lo que no quieres con el ensayo y de lo que te parece que no debemos hacer en el ensayo contemporáneo en Cuba. ¿Qué es eso que nos debiera estar prohibido? Lo que nunca haría es autorreciclarme, tratar de congelar la palabra. Como siempre he defendido la identidad como un hecho inacabado, igual que pienso que la identidad cubana es un hecho inacabado, pienso que el ensayo también es un producto inacabado, que hay que seguirlo renovando todo el tiempo y ajustarlo a las nuevas corrientes, a las nuevas categorías y a los nuevos modos de escribir. Considerada por la crítica como una obra imprescindible dentro del contexto de la investigación histórico-social, Del otro lado del espejo, de nuestro invitado al programa, resulta una cartografía peculiar de la construcción de nuestra nación, vista a través de las cuestiones de género y sexualidad. El texto, que alcanzara el Premio Casa de las Américas de ensayo en el año 2006, combina una prosa orgánica con el rigor historiográfico de la investigación de una línea temática diferente del canon, la comprensión del comportamiento íntimo y social del sujeto contemporáneo que se debate entre la complejidad del ser y el aparentar. El ensayo que has venido desarrollando con esta temática de la sexualidad y sus expresiones en Cuba y lo que tiene que ver con la construcción del ser nacional, imagino que por ser algo novedoso, algo poco tratado, inusual, tiene todavía muchas aristas que abordar. ¿Cuáles son las que de inmediato te resultan más atractivas como investigador? Es un campo que está en ciernes aún en Cuba. Hay muchos investigadores que, digamos, están interesados en esta temática, pero no se ha establecido, digamos, como en otros lugares, un campo de estudio, como un campo de estudio. Intereses son muchos. Ahora, poder abarcarlo también todo es muy, muy difícil. Por eso
Me interesa mucho dialogar con los jóvenes que estén interesados en formar equipos de trabajo para desarrollar este tema y sus disímiles variantes y vertientes, ¿no? No tengo lugar y no tengo paisaje, yo menos tengo patria. Con mi dedo hago el fuego y con mi corazón te canto, las cuerdas de mi corazón lloran. Hemos conversado, yo diría que de inicio, porque prometen aparecer muchos más ensayos y sin duda nuestro invitado regresará al espacio Entre Libros. Muy buenas tardes y muchas gracias.